Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dar la lección acerca del manejo de la camada y el tema que vamos a tratar es las primeras horas de vida de este lechón, qué es lo que va a pasar. Y bueno, pues les doy las gracias por su presencia. Yo soy Fernando Copado Bueno y podemos aquí ver que una fotografía que dice que el lechón es pibillo desde chiquillo. Y sobre todo, esto hay que tenerlo muy en cuenta con lechones de bajo peso, como lo vamos a ver más adelante. Bien, aquí les presento algo que se conoce como el test de Apgar. Virginia Apgar, era una pediatra que observaba gran cantidad de mortalidad de bebés en sus tiempos. Esto ella lo hizo en 1953 y hasta la fecha sigue. Con esto consiguió evitar que siguieran muriendo tantos bebés. ¿Y qué quiere decir Apgar? A pesar de que así ella se apellidaba, ella ya no vive, ¿no? Apgar quiere decir la A por apariencia, la P por pulso, la G por gesticulación, la A por actividad y la R por respiración. Entonces, de esta manera es como se evalúan los bebés. Y traigo a colación este test de Apgar porque de esta manera, y así se hace también en la actualidad, de esta manera es como se evalúan los lechones al momento de nacer. Eh, pero aquí, bueno, en un parto, pues no como en humanos. En un parto, a lo mejor es un parto gemelar, nacerán nada más dos o tres y son triates. Aquí estamos hablando de que en un parto, pues estamos atendiendo 14, 15 lechones. Y entonces a cada lechón hay que estarle dando su evaluación. Vean por usted, por ejemplo, en el caso de los bebés, se evalúa latidos cardíacos. Si están ausentes, hay un 0, menos de 100 latidos cardíacos, un 1, más de 100 latidos cardíacos es un 2. Si hay esfuerzo respiratorio, si está ausente, o si hay un intenso llanto enérgico. Y aquí, por ejemplo, en este caso también se evalúan los latidos cardíacos de los lechones, si está respirando o no está respirando, o si nada más le late el corazón. En cuanto a tono muscular, si está completamente flácido el bebé, y también aquí igual en el caso de los lechones, o si hay una flexión moderada de extremidades o movimientos activos. También en cuanto a irritabilidad refleja, si no hay respuesta o si hay mueca al movimiento en el caso de los bebés. Aquí lo que hacemos es con una aguja, un muy pequeño pinchazo en la nariz del lechón para ver si hay respuesta en cuanto a irritabilidad. Y también en cuanto a color de piel, si el bebé está naciendo azul, pálido, con cianosis general, sobre todo en labios, uñas, tanto de manos como de piecitos, y aquí también lo debemos de estar evaluando a nuestro lechón. Si está totalmente pálido, quiere decir, y como lo vimos en lecciones pasadas, quiere decir que el lechón está cianótico, que empezó a haber algún problema de hipoxia, intraparto, entonces hay que atenderlo, ¿no? Y por eso es que también, por ejemplo, en el caso de los bebés, cuando se los entregan al papá y a la mamá, les están dando una evaluación. Puede ser una evaluación de 10 o de 8 o de 7. Por eso es que de repente no les comentan a los papás en qué consiste esa evaluación, pero normalmente esta evaluación en el caso de los bebés se hace en los primeros 30 segundos después de nacido y se vuelve a hacer nuevamente a los 4 o 5 minutos. Ok. Por ejemplo, vean ustedes, esto sí ya es en el caso de lechones, la puntuación de la viabilidad. Por ejemplo, la puntuación, la tasa del corazón, si está ausente, menos de 120, más de 120, si hay presencia de respiración, si está ausente,
o más de 15 respiraciones por segundo o menos de 15 respiraciones por segundo, la tonalidad de los músculos, si está flácido, pobre o muy buena, el color de las mucosas, sobre todo de la mucosa de la nariz, y si está cianótica o si está rosita el lechón, los intentos por pararse a los 5 minutos o entre 1 y 5 o menor de 5 minutos. Por ejemplo, vean ustedes, también se han hecho este tipo de evaluaciones en cuanto a la probabilidad de que se nos estén muriendo algunos lechones en función del peso vivo. Chequen ustedes, es más probable que se nos empiecen a morir después de un peso vivo de 1,300 hacia abajo. Hay un mayor riesgo de que queden aplastados y un menor riesgo de 1,300 hacia adelante de que puedan estar sobreviviendo perfectamente. Esto quiere decir que el peso vivo al momento del nacimiento va a ser fundamental, como lo vamos a ver más adelante. La puntuación de vitalidad en cuanto a nacidos muertos o si los tenemos que estar resucitando, si permanecen en la misma posición después de que son expulsados, si no se mueven o si respiran o si hay intentos de respiración, si se mueve o si hay movimientos en el esternón o si mueven la cabeza, pero el resto del cuerpo no lo mueven, o si hay movimientos o intentan pararse, es como vamos a estar dando las puntuaciones en cuanto a los lechones. Y déjenme comentarles que, por ejemplo, en cuanto a la distribución de la mortalidad en la maternidad, principalmente la mortalidad en la maternidad va a estar comprendida en las primeras 48 horas. Prácticamente más del 50% de los lechones se nos van a morir en estas primeras 48 horas. Ya habíamos comentado en lecciones pasadas que era importante que le estuviéramos dando un seguimiento, un monitoreo a nuestra cerda, precisamente para tratar de revertir en cuanto pudiera presentarse alguna falla de carácter lactacional. Entonces, inmediatamente instaurar un tratamiento y tratar de revertir lo más rápidamente posible el proceso de una agalactia o hipogalactia. Para esto es importante tratar de evitar al máximo que la cerda, en primer lugar, que no esté estreñida, que no esté nerviosa y también que no esté agitada. ¿Sí? Un acróstico ENA, que aquí podrían llamar Escuela Nacional de Agricultura, pero, por ejemplo, para que no esté estreñida, lo más importante es estar utilizando agua tibia jabonosa vía rectal para tratar de aligerar lo que pudiera estar contenido en el tubo, en las últimas porciones del intestino. Si está nerviosa, pues podemos estar aplicando azaperona, que básicamente el nombre comercial es Sural, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, y definitivamente también si está agitada, pues la tendremos que estar bañando para tratar de refrescarla y que se pueda termorregular de manera adecuada. Ok, ¿cuáles son los principales enemigos del recién nacido? RN es recién nacido. Ok, los principales enemigos, uno de ellos es el frío. Recuerden ustedes que el lechoncito viene de una temperatura intraparto de 39 grados centígrados y nace en la maternidad cuando a lo mejor el edificio está a 21, 22 grados centígrados. Entonces, el shock por temperatura es intenso para el lechón y sobre todo si ese lechón no tiene la oportunidad de consumir calostro inmediatamente, que le dé vitalidad, que le ayude a calentarse, la situación se puede empezar a complicar. Y tan complicar es que el frío más la baja ingestión de calostro, que lo va a proteger con inmunoglobulinas para evitar que se presenten principalmente problemas digestivos, vamos a categorizar que va a presentar una energía insuficiente y sobre todo puede empezar a entrar en hipotermia.
Nuestro lechón va a tener una temperatura igual que la cerda, de 39 grados centígrados. Y entonces, al entrar en hipotermia, este animalito va a presentar una menor actividad y es más factible que se acerque a la ubre porque la ubre está caliente, precisamente por la irrigación y la concentración de calostro que hay un golpe importante de sangre y entonces la cerda es muy probable que lo pueda aplastar, obviamente sin querer, porque cuando la cerda se eche, ni cuenta se va a dar que está ahí. Y como él está hipoactivo y además está hipotérmico, no ha consumido calostro, entonces no se mueve, no tiene la vitalidad para poderse mover. Y entonces, ¿qué va a suceder? En primer lugar, va a haber una muerte por hipotermia, o bien puede haber una muerte por aplastamiento, pero porque no es que la puerca lo quisiera aplastar, sino porque el lechón se acerca a la ubre y entonces el lechón queda atrapado ahí entre la ubre y el piso de la jaula, o bien puede haber una muerte por inanición. También puede haber algún proceso infeccioso y pues definitivamente el lechoncito va a morir. Ok, ¿qué podemos estar para tratar de evitar la presencia de muertes tempranas? ¿Qué podemos hacer previo al parto? En primer lugar, previo al parto, podemos estar tratando, ya lo habíamos comentado en otras lecciones, sincronizar el parto para que varias puercas de forma contemporánea puedan estar pariendo al mismo tiempo. Aquí se está aplicando básicamente carbetocina, que es un análogo de la oxitocina, sin las desventajas de la oxitocina, y con esto vamos a tratar de estar sincronizando también el parto de la cerda. Se está aplicando a nivel, bueno, se está haciendo una aplicación subcutánea en la vulva. Aquí generalmente se aplica la mitad de lo que se tuviera que estar aplicando en el cuello. ¿Por qué razón? Porque está más cerca del órgano blanco. ¿Cuál es el órgano blanco? Pues el útero. A diferencia de si lo estuviéramos aplicando en el cuello, tendríamos que estar aplicando el doble, porque del cuello al útero pues está más lejos, ¿ok? Debemos de estar ofreciendo básicamente papel periódico picado para que la cerda empiece a hacer su nido, se sienta más a gusto y esto también le va a servir al lechón para que se sienta también más calientito. Y si en cierto momento no pudiéramos estar atendiendo el parto, al estarse moviendo aquí el lechón entre el papel periódico, prácticamente se está autosecando y autolimpiando. Y funciona excelentemente el papel periódico. No tapa las instalaciones, no tapa el drenaje. ¿Por qué? Porque ese papel periódico se macera, ya lo habíamos comentado en otras lecciones. Y le podemos estar poniendo también una fuente de calor para los lechones, ya que la temperatura ideal, la zona termoneutral de los lechones, al menos durante la primera semana, es entre 30 y 34 grados centígrados, totalmente diferente a la zona termoneutral de la cerda, que es de 18 a 21 grados centígrados. Por eso es importante darle un microclima, un nido a nuestros lechones para que estén lo más confortable posible, ¿sí? ¿Qué otra actividad estamos haciendo previo al parto? Podemos estar colectando algo de calostro. Este calostro nos va a servir para alguna emergencia con algunos lechones que los veamos un poco agotados, le podemos empezar a dar algo de calostro. Ya hemos comentado cómo se tiene que ofrecer ese calostro y cómo se tiene que guardar y definitivamente es importante no congelarlo porque de lo contrario se pueden desnaturalizar las inmunoglobulinas que están contenidas en ese calostro. Ok, durante el parto, ¿qué vamos a hacer? Durante el parto, bueno, pues vamos a estar atendiendo a nuestro lechón. Todos los lechones que vayan naciendo, va a ser importante que los empecemos a secar a la brevedad posible. Al mismo tiempo que los estamos secando, debemos de estar valorando y checando si efectivamente ese lechón se mueve, si está respirando, si chilla. Aquí lo importante es que chille. Ya chillando, pues quiere decir que ya jaló aire
y en función de eso es porque está chillando y pues eso quiere decir que ya la hizo, ¿no? Ya está respirando. De lo contrario, si no está respirando, va a ser importante que lo estemos moviendo así, de esta manera, como indica la flecha. ¿Y para qué de esta manera? Para despejar principalmente vías aéreas y que el lechoncito pueda estar respirando. De repente, intraparto, puede estar a lo mejor consumiendo algo de los mismos loquios de la cerda, y eso puede estar tapando lo que son vías respiratorias. Lo debemos de limpiar perfectamente para que no esté perdiendo calor, ya que de lo contrario, si no lo secamos a la brevedad, el lechoncito empieza a perder calor y eso no nos conviene. Una vez que ya hemos verificado que efectivamente el lechón está respirando, que ya lo hayamos secado perfectamente, que preferentemente hayamos también desinfectado y amarrado el cordón umbilical, que es una de las principales vías de entrada de bacterias que generan una poliartritis. Entonces, una vez concluido esa actividad, los podemos pasar a lo que yo le llamo empanizado de lechones, que es una sustancia que los estamos bañando, es un polvo secante con el cual los estamos bañando para que terminen de secarse. Una vez concluido esto, entonces sí, ya los vamos a acercar a la ubre. Bueno, aquí está el trabajador desinfectando el cordón umbilical con yodo y alcohol. Y después del parto y las primeras 48 horas, ¿cuáles serían las actividades? En primer lugar, estar checando si la camada está tranquila, si no tiene ningún inconveniente. Ya habíamos comentado en otras lecciones que para saber si todo marcha bien, ¿quién es nuestro principal termómetro? Pues la camada. Si la camada está tranquilita, están todos dormiditos, no hay problemas digestivos, eso quiere decir que las cosas marchan bien. Eh, Aquí le estamos ofreciendo algo de calostro a nuestro lechón. Aquí el trabajador prácticamente le está metiendo el botellín hasta adentro. ¿Por qué razón? Porque si se lo ponemos nada más aquí en el hociquito, el lechón lo que va a hacer es lo empieza a escupir inmediatamente, se le empieza a salir todo por las comisuras del hocico y de nada sirvió lo que le estamos dando. Por eso aquí el trabajador le está empinando prácticamente casi la botella adentro. Y bueno, es importante, recuerden ustedes que el calostro lo teníamos en el refrigerador, no en el congelador, a calentar este calostro. Es como si le estuviéramos dando una mamila a un niño. Podemos estar checando, así como le hacemos con la mamila para el bebé, le podemos echar unas gotitas aquí en la mano para ver si no está muy caliente. No vaya a ser que estemos quemando el hociquito del lechón porque se nos pasó de caliente. Y entonces ya que sintamos que este calostro ya quedó suficientemente calientito, es decir, lo estamos calentando en baño María, igual que si fuera una mamila para un bebé, ya se lo vamos a dar para que quede perfectamente protegido. Y incluso ya aquí los lechones ya están bien calostrados, pero aquí hay un detalle. Seguramente aquí los lechones están muy cerca de la ubre. ¿Por qué? Porque la ubre está caliente, está muy caliente. Incluso uno de ellos ya agarró a la nana, a la cerda como tapete térmico, incluso hasta se subió. Y esto es riesgoso. ¿Por qué razón? Porque si alguien llega a entrar a la maternidad y la cerda se espanta, entonces la cerda se puede parar de manera violenta, pisar algún lechón o agarrar a este lechón que está aquí contra un tubo de la jaula, cosa que no quisiera hacer ella, pero pues se espantó. Y entonces seguramente aquí están, ¿por qué razón? Porque pues no ha de haber nido. Y entonces obviamente los lechones tienen frío y por esa razón se están acercando a la ubre de la cerda. Vean ustedes, aquí tenemos un lechón aplastado con parte del codo de la cerda. Y bueno, pues si los lechones andan ahí de curiosos o están hipotérmicos,
o están hipoglucémicos. Entonces, es muy factible que bajo esas condiciones se encuentren en una hipoactividad, es decir, no se muevan, o si se mueven lentamente y ven que la madre se va a echar, pues no les da oportunidad para pegar carrera y son aplastados. Bueno, básicamente, en estos momentos deberemos de tener un control que le llamamos control de 3 puntos. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Primer punto, evitar que pierdan temperatura corporal los lechones. ¿Cómo le vamos a hacer? Los vamos a secar a la brevedad posible, secarlos perfectamente, lo primero que tenemos que hacer, restregarlos con una toalla sanita, con la idea de restregarlos es que chillen, que chillen. El objetivo es que chillen, ya chillando y ya la hicieron. Entonces, en primer objetivo es que no pierdan calor, que mantengan su temperatura corporal. Segundo objetivo, asegurar que sean calostrados, preferentemente de su madre de origen. Entonces, vemos aquí a un trabajador acercando al lechón a la ubre para que se empiece a calostrar. Ya habíamos comentado en otras lecciones que el calostramiento tiene varios objetivos. Uno de ellos, en primer lugar, es que el lechoncito adquiera la inmunidad necesaria para que pueda ser competente en contra de las infecciones que podía haber ahí en la maternidad. Y segundo detalle importante es que al estarse acercando aquí a la ubre y al estar bajando el calostro, estamos estimulando la oxitocina endógena de la cerda, y eso conduce a que se acelere el parto y no estemos nosotros aplicando ningún tipo de ayuda, sobre todo cuando ya tengamos aquí a todos los lechones bien acomodados y que se estén calostrando. Y como tercer punto, pero una vez que ya se haya regulado su temperatura y que hayan sido calostrados, podemos estar estandarizando camadas. Chiquitos con chiquitos, medianos con grandes, medianos con medianos y grandotes con grandotes. Chicos, estamos hablando de 1,1 kg para abajo, medianos de 1,2 kg a 1,300 kg, 400, y grandes de 1,500 kg, 400 kg para arriba. Incluso a mí me ha tocado estar pesando lechones que llegan a pesar 1,800, 2 kilos. Y obviamente son los últimos. ¿Por qué? Porque estaban más cerca de las porciones ováricas, las cuales estaban mejor irrigadas y en consecuencia por eso son los más grandes. Pero también los que pueden presentar más riesgo. ¿Por qué razón? Porque son los últimos en salir y obviamente tienen que recorrer un tramo bastante largo. Ya lo habíamos comentado, que más o menos cada uno de los cuernos uterinos anda midiendo aproximadamente 3 metros y pues obviamente todo eso está oscuro y su cordón umbilical solamente mide 60 centímetros aproximadamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que si es el último en nacer y el largo del cuerno uterino mide 3 metros y 60 su cordón umbilical, quiere decir que se está aventando más o menos 2,5 metros así, de ambuartito, así, sin respirar. De lo contrario, entraría en hipoxia intrauterina. Vean ustedes aquí el personal femenino en la maternidad, que es lo más recomendable, apoyando a los lechones para que estén consumiendo el calostro con las ventajas que ya mencionamos, de acelerar también el parto o al menos de que el parto no se detenga. Vean ustedes, aquí podríamos decir, estos lechones tienen frío, se ven tranquilos, no se ven amontonados, no se ve que haya problemas digestivos y aquí se están encirculando unas lesiones que se alcanzan a ver en las manitas. Estas lesiones son foco de problemas artríticos. Estas lesiones, ¿por qué se hacen? Se hacen al estarse empujando cuando están consumiendo calostro, porque los lechones cuando se acuestan, se tiran a consumir calostro, se acuestan con las manitas dobladas y con esas mismas se están empujando. Entonces se están lesionando estas manitas y pueden ser foco
de problemas de poliartritis. Ok, vamos a tener un sistema de adopción, ya habíamos dicho, chiquitos con chiquitos, medianos con medianos y grandes con grandes. Para que esto suceda, es importante que el lechón haya consumido perfectamente calostro, mínimamente el 10%, mínimamente el 10% de su peso vivo, que sea necesario que haya una sincronización de partos para que tengamos puercas contemporáneas. Se aconseja dejar a los más débiles y donar a los más fuertes, enmascarar olores de los lechones adoptados y de los mismos propios para que la cerda ya no los desconozca a los que están llegando. Si hay diarrea, antes de donar, primero será necesario tratarla de acuerdo al método convencional que se esté manejando ahí en la maternidad. El número de lechones, obviamente, no deberá de exceder al número de tetas y sobre todo de tetas funcionales, tetas disponibles. Entonces ya quedamos estandarizar camadas, chiquitos con chiquitos, los más ponchadotes, incluso los más grandotes, los más pesados, por ejemplo, los de kilo 400, kilo 500 y para arriba, a esos se los vamos a pegar a las cerdas de primer parto. Las cerdas de primer parto, ya lo habíamos comentado, son un costal de itis, todo lo tienen inflamado. Entonces la ubre también la tienen inflamada. Y como los lechones de mayor peso, de kilo 400 para arriba, son expertos ordeñadores, al ponerle a expertos ordeñadores a una puerca de primer parto, inmediatamente le van a ordeñar la ubre e incluso la cerda, pues hasta va a sentir descanso, hasta va a decir, ya, se disminuyó la presión intramamaria de tanto calostro. ¿Por qué? Porque son eficientes ordeñadores. ¿Ok? Este puede ser un tipo de nido en donde tiene una tapa, podemos estar levantando la tapa para ver cómo se encuentran los lechones. Aquí vemos que los lechones están muy tranquilos, no tienen frío, sin problemas. Y definitivamente ya observamos, ya indicamos que lo más recomendable es que en la maternidad haya personal femenino, precisamente porque son más maternales. Los hombres, pues no son tan maternales y las chicas sí son mucho más maternales, les ayudan a los lechones a encontrar la ubre, a que empiecen a calostrarse, en fin. Entonces, ¿qué características tienen el personal femenino que los hace tan exitosos en la maternidad? En primer lugar, que las chicas están prestando atención a todos los detalles en la maternidad. Observan, analizan, son calmadas, organizadas, estructuradas, trabajan de forma previsora, siempre se están adelantando a cualquier evento y si llega a presentarse algún evento, no los toma por sorpresa. Hacen el trabajo de mayor valor en primer lugar y el más riesgoso lo atienden inmediatamente, intervienen rápidamente en cualquier problema, no lo dejan, en un ratito lo hago. Entonces, esos básicamente son los factores que les puede dar el éxito en la maternidad y obviamente una mortalidad de un solo dígito, de 8 o de 9. Ahí ya estamos dentro del negocio. Y bueno, pues muchísimas gracias. Esto es lo que les quisiera comentar en esta lección y muchas gracias por llegar hasta acá y hasta luego. Nos vemos en la próxima. Adiós.